Los asusté. Muy bien, así se encontraba el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, israelita, se encontraba asustado, se encontraba hostigado, porque tenía un enemigo que no hacía otra cosa que molestar. Si sembraban, acababan con sus cosechas. Si criaban, mataban sus crías. Querían matarlos, querían desaparecerlos a estos hermanos israelitas. Vamos a ver qué nos dice el Señor en Jueces 6, 12, 16. Jueces 6, 12 al 16. Amén. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo. ¿A quién le dijo? ¿A quién le dijo? ¿A quién? Amén, hermana. Eso lo veremos más adelante. Todavía no lo he dicho. El ángel del Señor, estamos hablando del Antiguo Testamento en Jueces, se le apareció y le dijo: el Señor está contigo. Hombre fuerte y valiente, valiente guerrero. Y Gedeón contestó: perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Les hablo de lo que les dije al inicio. ¿Dónde están nuestros antepasados cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder, ¿cómo se llamaban los enemigos? Madianitas. Eran del pueblo de Madián. ¿Pasa algo? Eran los madianitas del pueblo de Madián los que hostigaban al pueblo israelita. Luego dice: pero Gedeón, ¿dónde me quedé? Decía, ¿no? El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas. El Señor lo miró y le dijo: usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Dios lo está enviando, ¿no? Yo soy el que te envía. Pero Gedeón volvió a contestar: una vez más, perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi tribu es la más pobre. Dice, de todas las tribus de Manasés. Y yo soy el más pobre, el más pequeño de mi familia. Y el Señor le respondió: podrás hacerlo, porque yo estaré contigo. Podrás hacerlo porque yo estaré contigo. Y derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. Palabra de Dios. Tiempos difíciles, tiempo cruel que estaba pasando el pueblo de Israel. Es cierto que había muchos pueblos, había muchas tribus conocidas en aquel entonces, pero exactamente era la tribu de Madián la que se había ensañado con el pueblo de Manasés, a la cual pertenecía Gedeón, ¿no? Gedeón, a escondidas, apenas duras, seleccionaba algunos trigos para no morir de hambre, en secreto, sin que se dieran cuenta los madianitas. A duras penas seleccionaba algún trigo, a escondidas. Y el pueblo de Israel estaba viviendo este acontecimiento difícil, esta circunstancia adversa, porque había vivido 7 años de espalda a la voluntad de Dios. Habían desobedecido al Señor.
que el pueblo de Dios, débil en la fe, abandonados a su suerte, porque es lo que decidieron ellos, Dios fortalece al enemigo. Había muchas tribus conocidas, como la de los levitas, la tribu de Judá, de donde proviene Jesucristo, la tribu de Rubén, el primogénito, pero de Manasés, nadie, muy pocos se acuerdan de esa tribu. Y Gedeón, frente a esta circunstancia, se hace una pregunta. ¿Por qué si el Señor, le responde al ángel del Señor, está conmigo, por qué suceden estas cosas? ¿No creen ustedes, mis hermanos, que es una pregunta que también nosotros nos hacemos a diario? Pasa que en el camino del Señor, como decía la hermanita Roxana, esposa de Sergio, desde que entraba al grupo hemos aumentado nuestros problemas. Lo recuerdo muy bien. Es que el camino del Señor, hermanos, es un proceso. Es un proceso de cambios. Y encontramos a Gedeón frente a esta pregunta, la cual también nosotros nos hacemos. Yo les cuento algo. Esta semana ha sido muy cruel para mí. Ha sido terrible. Ha sido muy difícil pasar cada día. Tenía una semana para preparar, ¿no? Para estudiar, para compartirles a ustedes la palabra, pero cada vez que iba a coger mi Biblia, algo se presentaba. El día lunes me dispuse a hacerlo, estaba sentada acá, y tengo que hacerlo ya por la noche, a tardes horas, ¿no? A partir de las 11 o 12. Para esto mi hija se sentía mal ya. Yo había orado por ella, confiando en Dios, en su bondad, y bajé a estudiar. ¿Quién diría que a los minutos mi hija bajaba a duras penas, cogida su estómago? Se moría de dolor. Transpiraba, estaba mojadita de dolor. Lo único que hice fue, ¿no? Coger a mi hija, invocar a Dios y decir, ¿a dónde la llevo? A esta hora. ¿A dónde voy? Decía yo. ¿Qué hago? A mi hija le había aumentado el cólico. Lo único que hice fue bajar una casaca para ella porque estaba acá, que no podía ni sentarse. Una casaca para abrigarla a ella y otra para mí, y chapar mi bolsito negro que ustedes conocen y salir en el nombre del Señor. Fue muy difícil. Y hemos estado hasta las 4:30 de la mañana ya para que la atiendan. Aparentemente era una gastritis o un problema vesicular, no sabíamos. Hasta que nuevamente en la mañana, después que llegamos a la casa, el cólico fue mucho peor, mucho más fuerte, a tal punto que se me desmayaba. Y volvimos nuevamente a emergencia en Carrión. Ya otra doctora, otra historia, otro gasto, otras medicinas. Me dice la doctora, ¿por qué mi colega anterior no le sacó una ecografía? No lo sé. No lo sé, le digo, doctor. Rápido, análisis, ecografía, rápido. Parecen cálculos, ¿no? A la vesícula, pareciera. Entonces, en ese momento de la mañana ya hemos ido con mi esposo, los tres, mientras que él la cuidaba a ella y buscaba una silla de ruedas, yo corría, ¿no? A los trámites de los pagos y todo. Qué situación tan difícil, hermanos, cuando las circunstancias nos sorprenden. Así de sorprendido estaba Gedeón. No que el Señor está con nosotros, no que somos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué nos está pasando esto? Y esta pregunta que se hace Gedeón, que también la hacemos nosotros, se agudiza en Gedeón. Se volvió mucho más grande, mucho más fastidiosa para él, complicada. Cuando el ángel le saluda, ¿cómo le dice? ¿El ángel? ¿Cómo le dice? Tú lo dijiste, hermana. El Señor está contigo. ¿Y qué más le dice, hermana? Valiente guerrero. Y Gedeón responde,
¿valiente guerrero? Por favor, ¿de dónde? Y Gedeón estaba actuando a escondidas, inclusive como les he contado, separando unos triguitos. ¿Valiente guerrero yo de dónde? Si yo no pertenezco a ninguna milicia, yo nunca he estado en el ejército, yo no tengo ejército que dirigir. ¿Por qué me llamas valiente guerrero? Y el Señor esta noche te dice, hermano, tú eres un valiente guerrero. Esta es una pequeña introducción al tema que hoy vamos a desarrollar, que se titula ¿Cómo conocer tus propios carismas? Gracias, hermanita. Perdón. Dios veía en Gedeón algo que Gedeón en esos instantes difíciles, como pasó conmigo, no veía. Gedeón veía los problemas. Gedeón estaba viviendo la situación de Israel cada vez más caótica, cada vez más cruel. Y eso no le permitía ver la fuerza interior que había en Gedeón. Y es que, mis queridos hermanos, en este capítulo, en este texto, se van a presentar dos cosas muy importantes. La primera, que Gedeón ignoraba que Dios estaba con él. Él pensaba que Dios lo había abandonado a su suerte. Él ignoraba que Dios estaba con él. Y el segundo, de que él ignoraba que era un valiente guerrero. Solamente que las circunstancias y los problemas no le dejaban ver lo que el ángel le estaba anunciando. Es algo así como lo dirían los médicos, ¿no? Gedeón estaba pasando una etapa de baja autoestima. Generalmente los psicólogos hablan así, ¿no? Estaba pasando una baja autoestima. Pero cuando Gedeón dice, mi familia es la más pequeña de todas las familias de la tribu, mi tribu es la más pequeña de todas las tribus, yo soy el más pequeño de la familia de mi padre. ¿Qué está diciendo Gedeón? Como muchas veces nos pasa a nosotros. Pensamos, ¿en qué? En pequeño. Y es que los problemas externos que estaba viviendo Gedeón no le permite pensar más allá de lo que sus ojos le están permitiendo. Él está viviendo el problema, él está viviendo la circunstancia, él está viviendo la situación de su pueblo. Y hasta seguramente Gedeón lloraría. Pensaría que el ángel estaba burlándose de él. Cuando le dice, no, el saludo. Es un saludo que los católicos conocemos muy bien a través del Ave María, como dijo la hermana, me he olvidado, disculpa, Medina. Es un saludo muy conocido, pero Gedeón se sentía humillado ante este saludo. Se sentía el más pobre de los hombres. No sabía qué hacer. Algo así como, yo no soy nadie, yo no sirvo para nada. Pero Dios tocó su vida y le dijo, tú eres alguien. Dile, hermano, a tu hermana de tu izquierda, tú eres alguien. Vamos, hermano. Tú eres alguien, mi hermana. Tú eres alguien. Dios mira tu vida y te dice, tú eres alguien. Tú eres alguien. Tú eres alguien. Tú consideras que no vales nada. Tú consideras que no puedes lograrlo. Tú te consideras un inútil. Tú dices, no voy a lograrlo. Pero Dios viene y te dice, tú eres alguien. Y le dice a Gedeón, tú eres el liberador de Israel. Palabra de Dios. Le damos gloria, hermanitos. Tú eres el libertador. Cosa que Gedeón no entendía. Su mente no podía captarlo. Ni siquiera podía imaginarse que él sería el liberador,
el libertador de Israel, con todo tremendo problema. Y es que mis hermanos, los problemas no permitían que Gedeón viera las riquezas que tenía adentro. Tuvo que ser el mismo Dios quien se lo revela. El mismo Dios se lo reveló a través del ángel. Se lo está anunciando, se lo está diciendo. Y cuando Dios da revelación, mis queridos hermanos, cuando Dios nos muestra que somos valiosos en su presencia, cuando Dios nos muestra su plan maravilloso, también Dios nos da un nombre nuevo. Dios nos cambia el nombre, mi querido hermano Manuel. Dios nos cambia el nombre. Y en la Escritura hay muchos personajes cuyos nombres han sido cambiados. Por ejemplo, a Jacob le dice, ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. ¿Qué le dice a Simón? Ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. ¿Qué le dice a Saúl? Ya no te llamarás Saúl, te llamarás Pablo. ¿Qué le dijo a Sandro? Ya no te llamarás Sandro, te llamarás Andrós. ¿Qué le dijo a Carmen? Ya no te llamarás Carmen, te llamarás Mica Mincha, Mica Muchita. El padre Florencio puso todos estos nombres enviados por Dios. ¿Y qué me dijo a mí? Ya no te llamarás Margot, tú eres mi Domingo de Ramos. Y Dios hace estos cambios, hermano, con un propósito, con un fin. Un cambio en la misión, por ejemplo. Un nuevo destino, una nueva orientación, una nueva vida, una nueva historia. Comenzamos en el camino del Señor. Amén. ¿Y saben qué, hermanos? Dios se goza. Dios es feliz cambiando tu historia, mi querida hermana Isabel. Porque cuando Dios viene a tu vida, te cambia la historia. Te cambia la historia, mi querida hermana Mirlene. Dios cambia la historia, se goza en ello. Estos cambios también, mis queridos hermanos, están anunciados en el Apocalipsis. Dice el libro de Apocalipsis que al final de los tiempos, al final de nuestra historia, de los tiempos, para el tiempo final, dice que Dios nos entregará una piedrita blanca y en su interior nos dará un nombre nuevo. Un nombre nuevo en esa piedrita blanca. ¿Qué nombre nos dará el Señor en esa piedrita? Al final de los tiempos lo descubriremos. Eso dice en el libro del Apocalipsis. Y Dios le dio un nombre nuevo a Gedeón. ¿Cuál es el nombre nuevo que le dio a Gedeón? ¿Cuál es? ¿Cuál es el nombre nuevo que le dio a Gedeón, hermano Manuel? ¿Qué nombre nuevo le dieron a Gedeón? Hermana Marilena lo dijo. Valiente guerrero. Valiente guerrero. Valiente guerrero. Es maravilloso, hermanos, lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Los cambios que Dios... son inimaginables. Sus obras maravillosas. Y nos pasaríamos toda la noche aquí contando todas las aventuras y anécdotas que hemos caminado en el camino del Señor. Yo les nombraría a muchas personas de la Biblia, pero ¿qué tal si vayamos a nuestra actualidad? Tenemos al padre Charlie, con testimonios, tenemos al padre José María Caro, ¿no? Tenemos al padre Jorge, que un día dio como testimonio lo siguiente. Yo tenía mi novia, con la cual iba a casarme. Tener una familia, tener hijos, había proyectado, había soñado con su novia. Y bastó una jornada, hermanos, a la cual fueron los dos. Y Dios cogió el sueño del padre Jorge, en ese entonces Jorge, cogió el sueño de Jorge Escorcia y le dio un nuevo giro. Y le dijo, Jorge, yo te voy a enseñar otra forma de amar. De que te dará fecundidad y felicidad. Ya no serás padre de familia, ahora serás párroco de tu iglesia, de tu pueblo. Y no solamente de su pueblo, porque lo trajo al Callao, lo trajo a Márquez, lo trajo al Callao y ahora es vicario. Eso es obra de Dios. Eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Usa lo que tenemos
usa nuestros sueños, lo coge y le da un nuevo giro, que tiene continuidad en la historia. Porque, ¿qué soñaba Jorge? Ser padre. Muy bien, tener hijos. Y sí o no que Dios le ha dado un montón de hijos. Un montón de esposas. Un montón de esposos. Un montón de familias. Amén. Amén. Ese es el cambio que Dios hace. Ese es el cambio, el nuevo giro y la continuidad. ¿Qué hizo de Simón? De pescador de peces a pescador de hombres. Es maravilloso, ¿no, hermanos? Es maravilloso. Y es que Dios a lo largo de nuestra historia, a lo largo de nuestra vida, a lo largo de toda la iglesia, siempre va a despertar carismas en las personas. Carismas que nadie se imaginaría, y en personas que nadie imaginaría, y por quien nadie avalaría. Dios usa a las personas que le da la gana, y de ellas hace cosas buenas, porque en ellas también está un tesoro, dice el Señor. Encuentra un tesoro y allí comienza a trabajar el Señor, el alfarero nuestro. Y queridos hermanos, es deber nuestro, y es responsabilidad de todos nosotros de escrutar en nuestro corazón y no parar hasta encontrar cuál es el carisma precioso y hermoso que Dios nos ha dado a cada uno de ustedes. Porque todos, hermanitos, estamos en el plan de Dios. Todos estamos en el plan de Dios. Hay un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Esto es una gran responsabilidad, hermanos. Escruta en el corazón. ¿Quieres saber qué carisma Dios te ha dado? Escruta en tu corazón, pregúntale al Señor, para que te responda, así como le respondió a Gedeón, a través del ángel. Yo estoy contigo, mi valiente guerrero. Muchos carismas que el Señor regala son visibles, pero también hay algunos que están escondidos, que están guardaditos, que no se muestran mucho. Lo más importante, mis hermanos, es, mis queridos hermanos, que no importa el tiempo que pase, no importa que pase mucho tiempo, pero sí, no te olvides que tienes que llegar a descubrirlo. Y cuando lo logres, mi querida hermana Celia, te llenarás de gozo, te llenarás de paz, te llenarás de alegría en el Señor. Amén, hermanos. ¿Quién tiene la lectura de Romanos 12? Berito. Romanos 12, del 5 al 8. Así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Dependemos unos de otros y tenemos carismas diferentes según el don que hemos recibido. Si eres profeta, transmite el conocimiento que se te da. Si eres diácono, cumple tu misión. Si eres maestro, enseña. Si eres predicador, sé capaz de animar a los demás. Si te corresponde dar, da con la mano abierta. Si eres dirigente, actúa con dedicación. Si ayudas a los que sufren, muéstrate sonriente. ¿Es palabra de Dios? Te alabamos, Señor. Gracias, hermana. Este capítulo nos habla de la generosidad de Dios. Y Dios ha sido generoso con esta comunidad. Dios ha sido muy, muy generoso. Cuando nosotros vemos hacia atrás las pruebas que hemos pasado, esas pruebas que nos mantuvieron firmes porque nos fortalecieron, no fue fácil. Mis hermanos están aquí presentes. No fue fácil. Pero está viva. Está viva esa voluntad de Dios que quiso, que nos entregó a nosotros un día, de un simple ministerio de música. El Señor regaló dones en ese ministerio de música. Puso intercesión, puso enseñanza, puso prédica. Algo así como el ángel que le está anunciando a Gedeón, ¿no? Y los hermanos no lo veían con agrado.
no querían ver que eso venía de Dios. Y de ese ministerio de música, hermanos, fue creciendo. Y nos reunimos para orar. Y mientras hacíamos la voluntad de Dios, ayudando a los hermanos por donde íbamos, porque si no querían en nuestro grupo, íbamos a otros grupos a llevar la buena nueva. Ese fuego del Espíritu Santo que Dios quería que se mantuviera encendido. Mientras lo hacíamos, pasaron 5 años antes de llegar al Callao. Pero también nos llevó esto a un descubrimiento. El descubrimiento grande y hermoso al cual llegamos todos. Esto me lo entregó Dios en la madrugada de hoy. Mientras le preguntaba, ¿qué le digo a mis hermanos? El Señor me dijo, ustedes descubrieron el don del amor. Porque nosotros hemos disfrutado. Nosotros, es verdad que crecimos en el amor, amábamos a nuestros hermanos. Y las cosas que hacíamos no era para figurar, no era para echarnos vítores ni glorias, porque por donde hemos ido, hemos dado siempre gloria a Dios. Crecer en el amor. Hermanos, la fe y la esperanza se pueden acabar, pero la caridad, el amor, nunca debe pasar. Y el Señor nos ha hecho trabajar estos años en el amor. Es por eso que cuando vienen ustedes, los cuidamos, les llamamos, les preguntamos cómo les va. Porque somos una familia de familias, una familia llamada Comunidad La Piedra Angular, que alberga muchas familias. Y el Señor nos ha preparado con tiempo. Y bendito sea Dios que desarrolló este carisma hermoso del amor en nosotros. Un carisma que ya no se ve en muchas personas, hablando naturalmente. Muchos van y vienen, buscando su provecho, su porvenir. Espiritualmente también. Muy pocos se preocupan por los hermanos que no tienen trabajo. Muy pocos se preocupan por los hermanos que no tienen palabra. Muy pocos se preocupan por los hermanos que han caído y que no tienen quien les levante. Hermanos, eso no puede ser el don del amor. Y ese don lo da el Señor. Eso no viene de otro lado que no sea del corazón de Dios. Por eso les decía, Dios ha sido muy generoso con nosotros. Y todo esto nos llena de alegría, hermanos. De escuchar los testimonios de ustedes. De verlos crecer. De verlos grandes en la fe. De verlos servir. Esto nos llena de gozo, hermanitos. Y Dios ha regalado muchos dones y carismas a muchas mujeres y hombres. Y así como lo hizo con nosotros, también lo quiere hacer contigo, mi hermano Carlos. Sí, lo quiere hacer contigo. Y contigo, hermano José. Dios ha puesto tu mirada en ti. Dios ha puesto su mirada en ti, Manuel. Y te dice esta noche, yo también quiero regalarte dones. Yo también quiero regalarte carismas. Carismas que vas a desarrollar, carismas que vas a trabajar. No para ti, no para mí, no para nosotros, sino para que los pongas al servicio de los demás. Y aquí está el hermano Manuel, que cuando predica nos hace reír. Es un carisma que Dios le ha dado especial. Y no hay otro como Manuel. No hay otro como Manuel Fernández. Así como nos ha dado ese carisma, también nos da organización. Nos da carisma de la música, de los sonidos, de la grabación, la enseñanza, la motivación, la acogida. Esa acogida que es grande y amorosa aquí. Y muchos carismas más que el Señor quiere regalar. Lo más importante no es quien tenga el don más grande o más importante. Eso no es. Quien tenga el mejor don, tampoco. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que descubras, ¿no? Una cosa que es muy cierta, hermanos. Que el Espíritu Santo
cuando llega a tu vida, no está ocioso. No se queda ocioso. El Espíritu Santo no se va de vacaciones. El Espíritu Santo no se va a la playa de Miami Beach a echarse aire y a tomarse un helado. El Espíritu Santo no descansa, hermanos. El Espíritu Santo no hace basura tampoco. Todo lo que Dios va desarrollando en nosotros es con un fin. Todo lo que Dios hace es especial y es importante. Dice, nadie puede imaginarse lo que el Espíritu Santo puede hacer en un mundo donde hay tanta necesidad. Hermanos, afuera hay mucha necesidad. Afuera está confundida la verdad con la mentira. Afuera está confundido el egoísmo con el amor. Afuera. Aquí nos estamos llenando para eso. Nos estamos formando y creciendo en el amor para eso. Porque no es para nosotros. Es para los que no conocen. Para los que no conocen el verdadero amor. Para los que no conocen al Espíritu Santo y su poder. Ese poder que lo puede cambiar todo. Ese poder que antes era así y ahora soy así. Hay un cambio, hermanos, en nuestra vida, ¿o no? Hay un cambio en nuestra vida. Nadie dice que nadie se va a equivocar. Eso es falso. La diferencia está en que Dios te hace ver tu error y te levanta. ¿Por qué? Porque estás reconociendo que te equivocaste. Esa es la única diferencia. En el mundo no. En el mundo todo lo ven venganza. Y si te dicen samba, tú le dices canuta. Si te cholo, tú le dices indio. Eso es en el mundo. En el camino del Señor no. Te duele ofender a un hermano. Cuando Sandro cuenta de los roces que hemos tenido, a mí me dolía. A él más todavía. Pues soy su hijita. Yo sé que un padre no quiere ir a su hija. Pero a veces las hijas somos necias. A veces no queremos ver, como Gedeón. No queremos ver. Porque nos centramos en el problema. Ya no queremos escuchar. Y no nos damos cuenta de esa riqueza que hay interior en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Amén. Dice Santa Catalina de que Dios nos ha hecho incompletos. Todos hemos escuchado a Pablo hablar del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que el cuerpo es uno, pero que todo el cuerpo es igual o no es igual. ¿Sí o no? Nuestro cuerpo, todo en nuestro cuerpo es igual. No, claro que no. ¿Y Pablo qué dice? Bíblicamente, todos somos un solo cuerpo donde hay muchos miembros. Donde hay muchos miembros. Hay manos, hay pies, hay boca, ¿no? Que forman este cuerpo. Y también le da un sentido a esto. Porque le dice que somos diferentes. ¿Por qué somos diferentes? Porque el ojo es distinto al oído, el oído es diferente a la mano es diferente al pie. Cada uno tiene una función diferente, como la Santísima Trinidad. Un solo Dios, 3 personas distintas, y cada uno con una función. Amén, hermanos. Igual que en nuestras casas, en nuestras familias. La madre una función, el padre otra función, los hijos con su función. Y si todos respetamos nuestras funciones, crecemos. Crecemos como personas, crecemos como esposos, crecemos como hermanos, crecemos como hijos de Dios, crecemos como ciudadanos, crecemos como fieles. Amén, hermanos. Amén. Decía que Santa Catalina afirmaba que Dios nos hizo incompletos. Y es verdad. ¿Y saben por qué, mis queridos hermanos? Porque la finalidad de Dios ya estaba preparada. Para que se completen los unos con los otros. Por eso nos hizo incompletos. Para que nos unamos los unos con los otros. A través de la comprensión, la mansedumbre y la paciencia. Tengan paciencia, dice. ¿Acaso una madre no lo tiene con su hijo que llora? ¿Acaso una madre no se llena de paciencia cuando el hijo está a punto de arrancarle las caras? También la tenemos en el plano espiritual. Paciencia con los hermanos, porque cada uno de los hermanos es un mensaje divino. Dios habla en cada uno de nosotros. Y hay que escuchar ese mensaje. Acá no hay sabios, acá no hay brutos, acá no hay feos, acá no hay bonitos. Eso para el mundo. Y en todo nivel de desarrollo, sea afectivo, intelectual, social,
o espiritual, financiero, económico. En cualquiera de ellos, Dios siempre va a manifestar sus dones y sus carismas. ¿Y por qué le decía que somos diferentes? Porque Dios nos creó hombre y mujer. Dios nos creó hombre y mujer. Cada uno con una particularidad. Y Dios lo hizo con un fin. No lo hizo por gusto. Dios lo dispuso así. Y así como naturalmente una mujer que descubre al hombre de su vida, este es mi pareja, dice, ¿no? Este es para mí. Y siente que ese hombre se completa con ella, encaja con ella, disfruta con ella, son felices, salen juntos, hacen planes, tienen sueños. Esa es la fidelidad de Dios, dice, ¿no? En lo espiritual también, de que como hermanos en la fe nos complementemos. No dice que nos igualemos, Pablo no ha dicho eso, dice compleméntense unos con otros en la riqueza que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. En cada uno de nosotros ha puesto una riqueza el Señor, un tesoro. Compleméntense. Y somos diferentes. Qué diferente es que un hombre mire a su mujer, a su esposa, ¿no? Y piense para sí, es mi compañera, mi amiga, y viceversa. Y qué diferente que tú la mires a los ojos y le digas, tú me hiciste fecundo. Díselo. Más fuerte, hermano. Tú me hiciste fecundo. Y tú míralo a los ojos y dile, tú me hiciste madre. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia, hermano? Una cosa es mi compañera, mi amiga, otra cosa es mirarte a los ojos a tu esposo o tu esposa y decirle, tú me hiciste fecunda, tú me hiciste madre, Luis. Es diferente, hermano. Por eso Dios nos hizo diferente, para complementarnos, para encajar, para soportarnos. Dice, para aprender el uno del otro, para tenernos paciencia, para sorprendernos también. Hay que sorprendernos. Sorprende a tu esposo, tú a ella también. Sorpréndanse, hermanos. José, sorprendan, dice. Sorprendan a sus parejas. En el plano espiritual también lo mismo. Aplicamos lo mismo. Porque la rutina mata, como decía el hermano en la enseñanza el día martes. La rutina cansa. Los esquemas cansan, traen abajo una obra. Y eso es lo que hemos visto nosotros a lo largo de estos 10 años. Ver que otros hermanos se enfriaban. Ver que otros hermanos se iban de sus grupos, abandonaban los grupos y se iban a sus casas o eran llevados a otras iglesias. ¿Por qué? Porque comían el mismo pan todos los días que se reunían. Y hablaban de lo mismo y hacían lo mismo. Ahora toca esto, ahora toca lo otro, ahora toca la oración. No, tú. O sea, todo así encasillado. Y ahí no se mueve el Espíritu Santo. Porque si al Espíritu Santo le da la gana de que no haya ninguna oración, solo canto, pues solo se canta. Y eso es lo que está faltando en nuestra iglesia, ¿no? La renovación carismática nace con un fin, de darle avivamiento a la iglesia, de hacerla gozosa. Mas con el tiempo, la renovación perdió esta visión, esta misión. Y en vez de contagiar su alegría, se dejó contagiar de la tristeza. Y a punto de que ya nadie alaba, nadie se goza, nadie canta. No hay ministerios de música, no hay cantantes, no hay oración, no hay palabra de Dios. Y todo se viene abajo, hermanos. Igual que en una familia, igual en una comunidad. Dios quiere hablarnos todavía un poco más de cómo desarrollar nuestros dones. Y para eso voy a llamar a mi papá espiritual, Sandro, para que haga la segunda parte. Hermanita. ¿Cómo descubrir nuestros dones? Les he dado lecturas a los hermanos, ¿no? En Mateo 4, 15 al 20.
Bueno, de todas maneras, así, sorpresa, más difícil, más difícil. Pero de todas maneras, justamente, como explicaba la hermana, o sea, ¿qué capítulo fue? Mateo 4, 15 al 20. 15 al 20. Mateo 4, 15 al 20. ¿Quién lo puede leer? Gloria a Dios. Ya lo tienen, ya todo se parece. Oigan, territorios de Zabulón y Neftalí, y los de las orillas del mar y de más allá de Jordán. Escúchenme, Galilea, tierra de paganos. El pueblo postrado en tinieblas acaba de ver una luz grande. Sobre los habitantes de la mortal oscuridad, la luz amaneció. Entonces fue cuando... Mateo 4, Mateo 4. 4, capítulo 4, ¿sí? ¿Sí? De 15 al 20 me dijo. Sí, está bien, pero... Ah, ya, también está diferente. Pero bueno. Mateo 4, Entonces fue cuando Jesús empezó a predicar y les decía: cambien su vida y su corazón, porque el reino de los cielos se ha acercado. Caminaba Jesús a orillas del lago de Galilea y vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, que echaban las redes al agua porque eran pescadores. Jesús le dijo: síganme y lo haré pescadores de hombres. Los dos dejaron inmediatamente las redes y empezaron a seguir. Palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aquí la hermana de todas maneras está hablando parte de lo que en realidad ya casi la hermana está hablando, ¿no? Justamente, ¿no? Uno de los carismas que en realidad Dios te va llevando ¿qué? A evangelizar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa? El evangelizador, no todos son capaces de tocar la puerta. No todos son capaces de hablarle a un hermano que esté en la calle, que está justamente en el micro, a veces al lado, ¿no? A veces te dicen, hermanito, avísale a tu hermano y dile que Cristo vive, y como que te cuesta, pero mil veces la piensas, ¿no? Y te estás así, y hasta a mí mismo, ¿no? En realidad ahora, yo soy así, ¿no? Antes yo sí le hablaba a un hermano que estaba allá a mi lado, y le hablaba Cristo vive, hermano, ¿sabes qué? Anda, tal comunidad, tal grupo, y lo llevaba, ¿no? Lo llevaba, estando en el micro, nada más. Pero como te digo, pero para eso se tiene que ir desarrollando también ese carisma. Como hablaba la hermana hace un momento, ¿qué pasa? Tienes que encontrarlo y tienes que irlo desarrollando. Ya poco a poco. Por ejemplo, ahora lo que estamos hablando, que es el carisma de ¿qué? Evangelizar. Evangelizar. O sea, uno de ellos que no es tan fácil. Por eso que en realidad a veces, o sea, nosotros cuando vemos a un hermano que hace un carisma o que tiene un carisma, lo vemos como facilito, ¿no? Pero cuando en realidad nos toca a nosotros, en realidad ya nos damos cuenta que en realidad no es nuestro carisma. Es fácil, pero porque realmente cuando él sale a hacerlo, en realidad lo hace y lo hace sentir fácil. Pero en realidad, ¿qué cosa es? Es porque el Espíritu de Dios se está manifestando por medio de él. ¿Amén? Amén. Yo he tenido justamente oportunidad para también dar enseñanza, y lo he dado enseñanza todavía de una manera diferente, casi como la hermana lo está haciendo ahorita conmigo. Yo lo he hecho justamente un tiempo con mi prima y lo hacíamos los dos a la vez. Ya salía un momento que hablaba ella y había un momento que hablaba yo. Y había un momento que hablaba ella y había un momento que hablaba yo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Son justamente de acuerdo a la necesidad. De acuerdo a la necesidad del pueblo. Como decía la hermana, ¿hay mucha necesidad? Sí. Hay mucha necesidad. ¿Sí? El pueblo de Dios en realidad está necesitando y está gritando realmente, ayúdame por favor, y Dios está dando a un montón carismas. Sino que, ¿qué cosa? Tenemos que comenzar a orar, a encontrarnos con Dios. Si no nos ponemos a encontrarnos con Dios, a orar, entonces jamás vamos a poder en realidad encontrarnos con ese carisma. ¿Sí? Y es más, no lo vamos a poder ayudar a decir, no vamos a poder lograr desarrollar ese carisma. ¿Sí? Hay carismas que todos conocemos, como el que la hermana estaba diciendo, como el de la acogida, la invitación, el carisma justamente ahora pues, o sea, ¿qué te digo? De la enseñanza, o sea, la prédica, el carisma, en realidad cosas que en realidad ya conocemos, pero hay otros carismas que en realidad son un poco más complicados, un poco más difíciles.
Entonces, ¿qué pasa? O sea, como el don, por ejemplo, realmente ahora el don de milagros, por ejemplo. Eso sí es algo mucho más profundo, más difícil, más complicado, es de acuerdo al lugar donde está. Pero también Dios se va manifestando, como te digo, pero siempre y cuando tú tengas mucho tiempo en oración. Ya, esto, hermano, no ocurre así nomás. Dice la palabra de Dios que, sacando los cálculos, más o menos, Jesús se la pasaba aproximadamente como cerca de 5 horas por día en hacer oración. En oración, porque oraba en la mañana, oraba en la noche, oraba en la tarde, oraba en todo momento, y él se la pasaba orando, y aproximadamente oraba tanto tiempo que cuando llegaba al lugar donde iba a hacer justamente un momento de milagro, ¿qué hacía? En ese momento, ¿cuánto se demoraba? Se demoraba quizás se demoraba minutos, quizás se demoraba segundos. En ese momento le decía, toma tu camilla, levántate y anda, le decía. Y esa persona ya se levantaba, porque en realidad ya había tenido el encuentro con Dios, ya había Dios hablado, le había dicho realmente qué iba a hacer, hasta con quién iba a hablar de repente. Ya en ese momento, ya la oración que tenía que haber hecho antes, como nosotros la hacemos, nos pasamos como media hora a veces orando, Jesús ya la había hecho antes. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Se la pasaba en oración. ¿Para qué? Para que justamente ese carisma pueda manifestarse en ese momento, en ese instante. Nosotros decimos, como decía la hermana, que había momentos en que hemos estado en el momento de la música y hemos, claro, llevado a diferentes lugares la música y el Señor se ha manifestado. Y me ha ocurrido, te cuento como testimonio, es un testimonio, por si acaso es la obra de Dios, no soy yo, es la obra de Dios, Dios cómo se manifiesta. De pronto me llamaron a un retiro, yo iba al retiro, yo no podía llegar temprano porque le dije, no voy a poder llegar, le decía. No voy a poder llegar, voy a tener que llegar tarde, le decía. No importa, llega, me dijeron. En ese tiempo, yo estaba justamente con los hermanos de la Renovación Carismática y en ese tiempo me estaban llamando para el lado ahora de Lima también. Me estaban llamando, pero para ayudarlos, ¿no? En ese momento. Bueno, ya estaba ahí y cuando llego, me encuentro que ya estaban en oración. Bendito sea el Señor, no todos estaban en oración, estaban cantando. Había un hermano que estaba cantando en ese momento y en ese momento de ahí me salen llamando, me dicen, Sandro, ven. Yo dije, Sandro, ven. Yo dije, ay, acá van a haber problemas. Y yo, ya van a haber problemas, ¿por qué? Porque en realidad me estaban llamando, ¿para qué? Para que comience a tocar. Y había un hermano que estaba tocando y que estaba cantando. El hermano cantaba muy bien. Muy bien, ¿eh? De verdad cantaba muy bien. Una vocesaza. Tocaba hermoso. De verdad, hermano, yo ahora decía que roche, porque yo más o menos lo conocía, ¿no? Y yo decía, ahora, ¿cómo hago? Decía, ¿cómo hago? Bueno, yo agarré y me hice el valiente, comencé a caminar, comencé a ir y de todas maneras le pedí disculpas, no, sino que me están diciendo que puedo tocar, o sea, le estaba diciendo, no, sí, me dijo, no hay problema, me dijo, no, toca nomás. Y bueno, y a la hora que comienzo a cantar, en ese momento comienzo a tocar, mi voz ya la conocen, ¿no? En realidad no es nada bonita, ya no es tan bonita así, ¿no? ¿Qué pasa? Toco y toco, pero como diciendo, sufriendo, ¿no? Como quien dice, porque no he estudiado un montón, así no me he metido en eso, ¿no? ¿Ya? Y bueno, a la hora que comienza a pasar eso, nada más comienza a pasar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y de pronto comienza a haber un cambio en la oración. Yo decía, peor todavía, yo me comenzaba en cierta forma a avergonzar un poquito. Yo dije, ya caballero, voy a tener que irme más adelante para no mirarlo ya al hermano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Me fui más adelante y en ese momento comienza a ver que justamente que Dios comienza a tocar a muchos hermanos cuando comienzo a cantar también. O sea, digo, ¿pero qué pasa? Pero no era por lo que yo cantaba, sino ¿qué cosa era? El Espíritu de Dios que se comenzaba a manifestar en ese momento por medio de mí. Yo decía, ¿por qué me hace pasar esta vergüenza? Le decía, ¿no? Este roche, porque el hermano estaba ahí, pues, el hermanito, ¿no? Y ya, entonces, ¿qué pasaba? Y ya yo dije, caballero, vamos, en ese momento la gloria de Dios. Y me fui y comenzamos a cantar, hermanos, y de verdad ese día, en ese momento nada más, ahí realmente se encendió realmente el fuego de Dios. Ya, y decía, como le digo, pero esto ocurría, ¿por qué? Porque cuando te la vas pasando justamente en la oración, entonces, ¿qué pasa? Esto sí llega a ocurrir. O sea, yo venía justamente ya orando también en el camino, ¿no? Y yo estaba desesperado, Señor, ayúdame, Señor, que esto es de acá o allá. Digo, teniendo comunicación con Él, ya, comunicación con Dios Padre en ese momento, comunicación con Jesucristo.
En ese instante, tú estás ahí sumergido y llega un momento que cuando sales en ese momento, ahora en el carisma, y comienzas a actuar, comienzas a manifestar. Pero ¿cómo comienzo a darme cuenta entonces yo de mi carisma? De la manera como le estoy diciendo. O sea, justamente, o sea, el hermano, por ejemplo, como le decía, canta muy bien, tocaba muy bien, pero el carisma no lo tenía. Ya tenía el don, sí. Ya un don que era natural en él, se escuchaba muy bonito, pero no se manifestaba el Espíritu de Dios en ese momento. O sea, porque como te digo, para eso tienes que desarrollar también, y aparte Dios tiene que haber dado. ¿Cómo te comienzas a dar cuenta tú que tienes el carisma? Porque tienes que ir probando, también entrando en cada carisma, ¿sí? En cada don tienes que ir entrando poco a poco, pues. Ya, ¿cómo me doy cuenta yo si estoy en música? Por ejemplo, el otro día descubrí por ahí a una hermanita que cantaba muy bien. Yo dije, wow, dije, esta hermanita que justo le digo, hermanita, ¿me puedes grabar? Le digo, un ratito graba esto. Lo grabó y ella se puso a cantar. En ese momento se le escuchaba muy bonito, se le sentía la presencia de Dios. Y yo decía, gloria a Dios, aleluya. Decía ya, a esa hermana la voy a llamar, decía, pues la voy a buscar, decía, para ver cómo sale, ¿no? De repente quizás es su carisma, de repente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay ciertos síntomas, ¿no? Tú vas sintiendo que algo te va llamando. Algo te llama a esto, ¿no? Tú dices, ¿qué pasa? A veces me voy yendo a acogida y porque me siento muy bien en acogida, voy a acercarme a ver qué tal. De repente quizás Dios me ha dado ese carisma. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Y a la hora que estás ahí, vas a comenzar a ir dándote cuenta si realmente es Dios quien te ha llevado a ese lugar. Es algo parecido a qué? Casi como me contaba la hermana Carmen, me decía, es algo parecido como cuando vas a descubrir si tienes alergia, decía, ¿no? ¿No? Si tienes alergia, ¿cómo hacen? ¿Qué hacen en la alergia? En el brazo te comienzan a poner varios puntitos, ¿no? Varias bolitas, que no es, ¿no? Cositas. Te van poniendo de diferentes cosas, no digo de qué, porque sí hay varias cosas que te van poniendo para ver si tienes alergia al polvo, si tienes alergia justamente, si tienes alergia, etcétera, a la humedad, si tienes alergia a, ¿qué te digo?, a lo que es ácidos, etcétera, etcétera, y te lo van poniendo, ¿qué pasa? Y de acuerdo a cómo reacciona tu cuerpo, si en los minutos o en los segundos reacciona, ya nada más te dicen, tienes alergia. Ya, algo parecido justamente es en el camino de Dios. En el camino de Dios vas a tener que ir entrando. La hermana, por ejemplo, realmente Isabel va a tener que comenzar a ver realmente, soy buena realmente organizando. A ver, porque puede que Dios te haya dado el don de organización. Puede ser. Y a ver, voy a tratar ahora que estoy en este equipo, voy a intentar organizarlo yo. A ver, voy a hacerlo yo. Y comienzo a hacerlo. Y en ese momento vas a comenzar a descubrir si ya comienza a haber un camino ya. Un camino. Porque si no, mi hermano, entonces ¿qué pasa? Tu carisma no lo vas a encontrar jamás. Ese carisma que Dios te ha dado, que es tan importante justamente para todo el pueblo de Dios, ya que es para toda la iglesia, ya como decía la hermana, nosotros estamos unidos con toda la iglesia. Nosotros justamente somos de la iglesia católica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y la Iglesia Católica necesita en este instante justamente muchos de los carismas que Dios te ha dado ya a ti. ¿Por qué te estás demorando tanto en encontrarlo? ¿Por qué hasta ahora no te sumerges realmente en oración, como hablaba la hermana, para comenzar ya a decir, ahora sí, voy a pedirle a Dios que me vaya guiando, mostrando por dónde es el camino? Porque quizás ese carisma que te ha dado Dios va a ser justamente la ayuda para muchos hermanos. Nosotros tenemos que estar en contacto, como decía la hermana, en contacto justamente con los demás. ¿Por qué? Porque justamente lo que Cristo me quiere decir justamente por medio de mi hermana Verónica, solamente me lo va a decir por medio de mi hermana Verónica. Por medio de mi hermana Lina solamente me va a dar solamente lo que le da a ella, nada más. Lo que está realmente en su carisma, lo que Dios le ha dado en su corazón, lo que tiene justamente el hermano Manuel, solamente el hermano Manuel me lo va a poder dar. Por eso es que justamente somos complemento, por eso que somos unión. Ya somos solamente uno nada más por ese motivo. Ya todos nos necesitamos. Todos necesitamos del otro y todos necesitan del otro. ¿Sí? Sí, mi hermano, ¿qué pasa? Tienes que ir dándote cuenta que ahorita ya es el momento de comenzar ya a descubrir mi carisma ya.
ahora sí voy a comenzar a pensar realmente por qué. Porque de todas maneras, lo que yo tengo en mí, lo que Dios va a desarrollar en mí, solamente va a ser justamente para dárselo, de repente quizás a otro grupo. Quizás. No sabemos. ¿Ya? ¿Para qué? Para ayudar a ese hermano o a esa hermana que te hace encontrar en la calle. No sé si les ha pasado. Algún día Dios de repente les ha mostrado realmente que tienen el don de consejo. ¿Les ha mostrado o no? ¿Lo han probado? Lo has probado. Gloria a Dios, aleluya. ¿Te das cuenta? Uno va probando. Mi hermana la vez pasada contó, la hermana justamente, la hermana Elcha también. ¿Ya? Y yo les cuento justamente que ha habido un caso. Una vez yo venía totalmente triste. Mira cómo es el Señor, cómo te va mostrando a veces carismas, ¿ah? Te va mostrando carismas, ¿ya? ¿Qué pasa? Yo decía, ¿qué carisma de consejo? No, nada que ver con consejo. Yo venía así triste, totalmente triste, desanimado, hace muchos años. ¿Ya? ¿Y qué pasaba? Yo venía pues mal. Yo estaba pues, queriendo llorar, ¿no? Ya venía caminando y venía casi creo que por el lado de la hermana Carmen y pasaba pues por ahí, por la parroquia de Virgen del Carmen y estaba la verbena. La verbena, yo decía verbena, sí, bueno, pues yo estaba con una gana de irme a mi casa, pero como dice, totalmente desanimado, ¿no? Dije, ya, yo le iba hablando a Dios, le decía, Señor, ¿sabes qué? Ya, pues ayúdame, pues, le digo, ahora sé que mira cómo estoy, le digo, mira, ¿cuándo me vas a ayudar? Le decía, ¿no? ¿Me vas a ayudar en algo? Le digo, porque en realidad yo estoy grave, ¿no? Y en el camino, ahora me estoy encontrando con una hermanita, me dice, hermanito, me dice, hola hermana, le digo, ¿qué tal? Yo traté ahora de sacar alegría de mí, ¿no? Hola hermanita, ¿cómo estás? ¿No? O sea, ¿qué tal? Y la hermana casi se pone a llorar en ese momento. Y me comienza a hablar, decía, hermanito, ¿sabes qué? ¿Qué me pasa esto? Lo de acá, lo de allá, y comienza a hablar. Y yo en ese momento, yo agarraba y en ese momento yo dije, ¿sabes qué, Sandro? Olvídate de ti. Acuérdate que tú eres servidor de Cristo, justamente. ¿Sabes qué? En ese momento yo dije, no te preocupes, hermana, ¿sabes qué? Porque el Señor se va a manifestar así, así. Y comencé a hablarle yo también del Señor y a las finales la hermana se transformó por completo. Era una persona que en realidad estaba totalmente llena de alegría. Y yo en realidad, al ver a la hermana llena de alegría, ¿sabes qué? Estaba yo totalmente de alegría también. Yo totalmente de alegría, decía. Y cuando ya me iba yendo, decía, hermanita, ya nos vemos la próxima, así que nos vemos en el grupo. Ya, y bueno, nos saludamos, nos despedimos en ese momento, ¿no? Me voy yendo, y a la hora que me estoy yendo, ahora yo en el camino descubro al Señor, ¿no? Le digo, te pasaste, le digo. Te pasaste, me la hiciste de nuevo, le digo. Le digo, ¿qué pasa? Le digo, ¿sabes qué? Ahora yo también te pedía que me ayudes, y al final ahora me llevaste a ayudar. Me llevaste a servir, ¿sabes qué? Y con eso se me quitó toda la tristeza, mi hermano. Pero ¿qué pasa? Pero también me fue mostrando Dios, que me fue diciendo, ¿sabes qué? También tienes el de consejo también. El de consejo también está contigo también. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Para tú ir encontrando tu carisma, tienes que ir, ¿qué cosa? Lanzándome, pues. Probando. Ir probando, ¿sí? Voy probando aquí, y vas probando acá, y vas probando allá, y va a haber momentos que quizás te vas a dar cuenta que no es. ¿Sí? Pero también te vas a encontrar con el carisma que decía mi hermana, que es realmente todo un tesoro para el Señor. ¿Amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Aplausos para el Señor, pues, para